La gastronomía o el arte de la preparación de una buena comida es quizá uno de los rasgos culturales que, junto a las creencias y la religión, más diáfanamente llega a definir la esencia de una sociedad o pueblo determinado. Desde la más remota antigüedad, el hombre se ha afanado en la búsqueda para su supervivencia de alimentos, búsqueda que en multitud de ocasiones ha sido satisfecha en los bienes ofrecidos por la tierra, fuente en la que el hombre ha sabido aliviar su sed alimentaria. El discurrir del tiempo, unido a la evolución técnica en la elaboración culinaria, condujo a la gastronomía a la adquisición de un aura de sofisticación. Los aspectos relativos al aporte nutricional que han de tener los alimentos determinaron una nueva concepción en el arte de la cocina. La gastronomía es concebida como un arte de muy diferente naturaleza. La diversa localización geográfica de los grupos humanos determina un desarrollo heterogéneo de la cocina a lo largo y ancho del planeta. Actividad indispensable para la salud de nuestro organismo, la nutrición adquiere un significativo papel. Hidratos y grasas, entre otros muchos componentes alimentarios, integran en la actualidad una cultura culinaria donde la belleza de una sabia gastronomía se conjuga armoniosamente con lo saludable de una equilibrada nutrición. Buenos días. La alimentación, como todos ustedes saben, cumple funciones biológicas y metabólicas. Eso lo saben, pero también tiene otro tipo de connotaciones sociales, religiosas y culturales. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar, mezclando un poco la nutrición, la gastronomía y, por supuesto, la historia de la alimentación, que en cierta medida forma parte de los pilares que hoy utilizamos los profesionales de este campo para explicarles a todos ustedes. Contamos con la colaboración de una profesora habitual en los cursos nuestros de nutrición y dietética, que es la doctora Ana Sastre Gallego. Buenos días, Ana, y bienvenida. La alimentación cumple una serie de funciones y de eso vamos a hablar. Me gustaría que nos comentaras cuál es la importancia de estas funciones en el hombre. Bueno, Coral, lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es que la alimentación, la nutrición es un tema básico en las ocupaciones y preocupaciones humanas. En una vida con una duración media, pongamos de 70 años, se comen aproximadamente unas 100.000 veces. Bastaría eso para saber que es un tema crucial en el interés humano. Pero es que además, como tú muy bien acabas de decir, la nutrición y la alimentación cumplen funciones biológicas evidentes, el sostenimiento del organismo humano, pero tiene una función social hedonista muy importante, se come con placer, y es en un ámbito social, tiene una implicación cultural que solo le corresponde al hombre, importantísima. ¿Qué pintor no ha pintado un bodegón? Incluso hay músicos como Juan Sebastián Bach, que es la música misma, que tiene una oda a un barril de cerveza. Aparte de todo, la nutrición tiene un sentido convivencial, la alimentación se comparte. Los amigos alrededor de una mesa son una situación insustituible y tiene, como también has apuntado tú ya, una función ético-religiosa. Hay religiones en las que determinados alimentos están proscritos y otros incluso recomendados. Bueno, pues tiene un cariz y un matiz también adscrito a costumbres ligadas a la religión. Y luego hay una cosa interesantísima: el hombre es el único animal que guisa, cosa que a veces lo decimos pero no nos hemos parado a pensarlo. Y no hay ninguna especie que haya sido capaz ni siquiera de calentar agua. El hombre es el único animal que ha convertido en una situación cultural enormemente grata el hecho fisiológico de tener que comer. Incluso hay afirmaciones en algunos países que son, digamos, muy absolutistas. Por ejemplo, en Francia se dice: dime lo que comes y te diré quién eres. Pero es que en los Estados Unidos se llega más lejos, se dice: eres lo que comes. Las formas y modos de cocinar han sufrido a lo largo de la historia infinidad de variaciones. El desarrollo de técnicas culinarias más evolucionadas ha sido posible gracias al descubrimiento de herramientas como el fuego y la rueda por parte del hombre. ¿Cuáles serían, Ana, las etapas históricas en el arte culinario y la adaptación a esas nuevas tecnologías de hoy? Eso es un tema interesantísimo. La nutrición es apasionante. Y es un tema interesantísimo porque, hombre, haciendo una exposición o un cuadro sinóptico muy simplista, es mucho más largo y más complejo, pero podríamos decir que la primera etapa de la piedra tallada, de hace unos 500.000 años, la marca fundamentalmente el descubrimiento del fuego, que quizá pues, un rayo, una chispa, cualquier efecto natural provocó el fuego y el hombre descubrió la cantidad de cosas que podía hacer
con esa herramienta, entre comillas, que es el fuego. Entonces, esto marca la primera etapa. La segunda ya es la piedra pulimentada, el metal, y es de hace unos 15.000 años nada más, pero sobre todo la marca el hecho de la agricultura y el transporte. Es decir, alguien, en algunos medios se dice que incluso sería alguna mujer, se dio cuenta de que una semilla que caía, si se esperaba el tiempo suficiente, brotaba de nuevo. El hombre se hace agricultor, se hace sedentario, y con él aparecen las primeras células sociales. O sea, el hombre ha creado su propia comunidad, y para relacionarse con la comunidad de al lado inventa una cosa que es casi tan importante como el fuego, que es la rueda, el primer sistema de transporte que le facilita llevar grandes cargas de una parte a otra. Y por último, la tercera etapa ya es, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, primero desde la etapa de la industrialización y luego ya la Segunda Guerra Mundial, todo el tema del maquinismo, la electricidad, la era atómica y sobre todo la globalización y la conservación de los alimentos. Desde un punto de vista de la conservación de los alimentos, de la historia de la alimentación, es muy importante la conservación de los alimentos. ¿Cómo se descubrió esta conservación? ¿Tal vez con los salazones o con los ahumados, con el fuego al que tú has hecho antes mención? El hombre desde tiempos muy primitivos busca la manera de conservar sus alimentos para que no se le hagan incomestibles. Los salazones, por ejemplo, formaban parte de toda la cultura egipcia. Lo que no sabían los egipcios, probablemente casi con toda seguridad, es por qué. Esto lo sabemos hoy y es un tema también interesantísimo. Es decir, el salazón, que era recubrir los alimentos con sal y mantenerlos así durante largas etapas, pues responde a un problema de osmolaridad. La sal es un alimento altamente concentrado y primero secaba el alimento, con lo cual la humedad del bacalao, por ejemplo, del pescado ya se quedaba muy reducida. Pero es que encima cualquier microorganismo que caía sobre aquel alimento sufría también las consecuencias de la hiperosmolaridad de la sal. Y el microorganismo se deshidrataba y automáticamente moría. Por lo tanto, las posibilidades de contaminación y de alteración de aquel alimento se reducían extraordinariamente. La salazón es uno de los primeros y el secado es otro. Y el ahumado también se descubrió probablemente de una manera espontánea. Los alimentos que recibían el humo de las fogatas y de las chimeneas y de las rocas en las que montaban hogueras, pues no se descomponían, ¿no? Se mantenían mucho mejor. Lo mismo, el humo es un bactericida, entonces se mantenían los alimentos mucho más tiempo. Y lo seguimos haciendo. Y probablemente también es muy antiguo el descubrimiento del escabechado. El saber que un alimento, sobre todo de índole proteica, introducido en un sistema de pH muy bajo, es casi inmune a la acción de los microorganismos, pues es un gran descubrimiento. Y un descubrimiento espontáneo es la fermentación. La fermentación del pan y del vino ha sido un descubrimiento espontáneo y no negaremos que ha sido maravilloso. Seguimos comiendo pan fermentado y seguimos bebiendo vino, por supuesto. 2 cocinas en el mundo obtienen el reconocimiento generalizado en materia culinaria: los valores nutricionales de los alimentos que las integran y la riqueza de sus acabados gastronómicos hacen de las cocinas china y mediterránea las más saludables de cuantas existen. En esta vida que llevamos desenfrenada y que casi no nos da tiempo a pararnos a comer cada día, ¿tú crees que comemos ahora lo mismo que antes? No, indudablemente la alimentación ha variado y varía además en saltos de etapas. No comemos ahora lo mismo que las cocinas del Renacimiento. Vamos, las cocinas nacionales tuvieron su origen en el Renacimiento y concretamente con matrimonios de los Médicis. La cocina de los Médicis, la cocina florentina, es uno de los momentos áureos de la cocina en el mundo. Y entonces, pues, las mujeres y los hombres de la familia Médicis contrajeron matrimonio con otra serie de sujetos de toda Europa y se llevaban sus cocineros, que además algunos eran chinos. La cocina china es también un ancestro de alta calidad, ¿eh? Entonces se llevaban sus cocineros y fueron creando con los alimentos que encontraban allí el germen de las cocinas nacionales, la cocina francesa, la cocina italiana, a partir ya de los países nórdicos el asunto se apaga. Las mejores cocinas están en el área mediterránea y la cocina oriental, concretamente la cocina china, es una de las mejores del mundo. Pero no comemos lo mismo, incluso la naturaleza ha estado haciendo transgenicidad natural a lo largo de todas las etapas históricas. A través de sus lienzos, muchos de los maestros de la pintura han querido retratar la belleza de las formas y colores de algunos alimentos.
Ahora vamos a hablar un poco del binomio gastronomía-nutrición. Desde tu punto de vista, en función de qué se va a utilizar la tecnología culinaria, la alimentación, y qué papel puede representar. Bueno, yo creo que la primera función fue siempre el servicio de la salud, pero también de la estética y del arte y de la cultura, por lo tanto. Tú fíjate que hablábamos antes de cuadros. Bueno, hay cuadros en el Museo del Prado, por ejemplo, en nuestro Museo del Prado hay cuadros enteros dedicados incluso de Bruegel y de muchísimos pintores. ¿Qué pintor no ha pintado un bodegón? Y además es increíble, pero de acuerdo con la época, digamos que los alimentos que aparecen tienen un cariz diferente. Por ejemplo, el barroco está lleno de cortinas, de terciopelo, de jarrones dorados, de uvas resplandecientes, de copas de cristal transparente con un vino con un color verdaderamente apetitoso, etc. En cambio, pues yo que te diría, la pintura del siglo XX, por ejemplo, pinta al campesino de una manera radical, lleno de arrugas, con 4 líneas y una manzana y un trozo de una mazorca encima de una mesa ruda. Se está hablando ya de algo como que en nuestra cultura es la radicalización del trabajo y el esfuerzo para conseguir la comida, y de las zonas de hambre también, evidentemente. Quiero decir que cada época incluso está marcada a través también de la representación de los alimentos y de los festines, eso es evidente. Vamos a hablar ahora de las transformaciones culinarias y nos vamos a aproximar a esas transformaciones pasando un poco revista a todos los aspectos nutricionales. Vamos a hacer un recorrido por los hidratos de carbono y por las grasas. Háblanos en primer lugar, ¿cuáles serían las transformaciones culinarias más importantes de los hidratos de carbono? Pues fíjate, por ejemplo, la panificación es uno de los primeros descubrimientos del hombre desde el punto de vista de transformación de los alimentos. Bueno, el trigo va unido a la civilización humana desde hace más de 12 o 15.000 años. Parece que originariamente puede ser de Mesopotamia, pero se ha extendido rápidamente por todo el occidente. La verdad es que el mundo se ha dividido en 2 culturas de hidratos de carbono: el área del arroz, que es toda oriental, y el área del trigo, que es occidente. Bueno, pues los cereales, que son uno de los alimentos ricos en hidratos de carbono más antiguos utilizados por el hombre, pues repito que la panificación es uno de los primeros. ¿Qué se hace con la panificación? Pues fíjate, en principio molturar el grano. Te encuentras molinos de mano, de piedra, en las civilizaciones más antiguas. Ya rompían las cubiertas del trigo para sacar la harina propiamente dicha, que no es más que almidón. Son una serie de miles de moléculas de glucosa enlazadas químicamente, y que facilitar la digestión es ayudar de alguna manera a que los enzimas digestivos puedan dividir esas grandes moléculas de largas cadenas para hacerlas cada vez más cortas, convertirlas luego en destrinomaltosa y por último en glucosa y absorberlas tranquilamente, porque la glucosa es soluble y se puede absorber en el intestino. Un poco al hilo de lo que nos estabas contando y a propósito de las transformaciones culinarias, y tú que eres clínica y has dedicado toda tu vida a estar en un hospital, concretamente has estado muchos años en el Hospital Ramón y Cajal, ¿cuál sería la tecnología culinaria adecuada en hidratos de carbono para que un paciente diabético pudiera comer cualquier alimento, pasta, etcétera? Este es un tema interesantísimo, donde la tecnología culinaria tiene muchísimo que decir en los regímenes de alimentación de distintas patologías. Hombre, un hombre tan admirado y admirable como don Gregorio Marañón era un escéptico con respecto a las dietas de los pacientes. Él era un gran gourmet, y don Gregorio decía que él dudaba mucho de que una dieta restrictiva pudiera ser gratificante como una comida de una persona que podía comer de todo, ¿no? Eso es cierto, pero es indudable que nunca se han unido tampoco la gastronomía, la dietética y la patología para crear una serie de regímenes que dentro de su ambiente restrictivo sean muy agradables. Esto se podría hacer. Claro, para un chef de cocina es mucho más gratificante manejar todo tipo de alimentos sin restricciones que hacer una dieta en la que muchos alimentos a lo mejor están prohibidos o no se deben incluir. Pero se puede hacer, y está por hacer un libro de tecnología culinaria, de bioquímica, de dietética, en la que los regímenes alimentarios de los pacientes puedan ser altamente gratificantes.
El aceite de oliva, alimento ligado a nuestra cultura culinaria, es uno de los componentes nutricionales más estimado en la elaboración gastronómica. De ello habla su benéfica función para la salud como alimento antioxidante. Hablando de transformaciones culinarias de las grasas, quisiera que me hablaras en concreto del aceite de oliva. Has hecho una pregunta que es muy interesante para nosotros, para España, para todas las comunidades españolas, que es el tema del aceite de oliva y para todos los países del área mediterránea. El aceite de oliva, entre muchas cualidades, tiene una que es fundamental y es la poca capacidad de oxidación que tiene, incluso con las maniobras culinarias. Normalmente una grasa con ácidos grasos muy insaturados, al exponerla al calor y al oxígeno del aire, se oxida. En cambio, el aceite de oliva tiene una altísima capacidad de defenderse. Además de que tiene alfa-tocoferoles en su composición, que son antioxidantes, es que los ácidos monoenoicos, los ácidos monoinsaturados, tienen muy baja capacidad de oxidación. Y el aceite de oliva es un aceite que sobre todo tiene ácidos que no tienen capacidad de oxidación alta. Por tanto, se pueden someter a maniobras culinarias incluso repetitivas. Por tanto, es el aceite ideal para los fritos. Toda nuestra cultura andaluza de las frituras de pescado se hacen con aceite de oliva, por supuesto, y es un aceite específicamente bueno para hacer una fritura que forma parte de nuestra gastronomía, y sobre todo de la vertiente de Levante y Andalucía. Pero también es un aceite bueno para cualquier otro tipo de guisos, para tomarlo crudo en ensaladas, etcétera, etcétera. El color es uno de los rasgos más notables de un alimento. Filias y fobias se exhiben cuando a colorido culinario se refiere la diversidad de los platos gastronómicos. Me gustaría que nos dieras unas pinceladas de color, explicándonos cuál es la relación entre la cocina, entre el arte culinario y los colores de los alimentos. Este es un tema muy, muy atractivo, efectivamente. A veces no nos paramos a pensarlo, pero hay colores que son muy poco comestibles, aunque estemos acostumbrados a ellos. Por ejemplo, en España existen los chipirones en su tinta y además están buenísimos, ¿no? Pero, sin embargo, a un país o a una población, una comunidad que nunca hubiera comido un plato negro, le sirves un plato negro y instintivamente lo rechaza. El negro es un color muy poco comestible. Efectivamente existe el caviar, existen las aceitunas negras, existe la trufa, pero casi como un complemento. Pero un plato negro, bueno, pues los chinos tienen un hongo que también es negro y comestible, y nosotros tenemos los chipirones, pero repito, una comunidad que no esté acostumbrada lo puede rechazar. El azul celeste es un color como para contemplar, pero para comer resulta un poco sorprendente, ¿no? En cambio, los colores que más imitan a la naturaleza, el verde, el marrón, el rojo, estos colores netos que imitan a los cultivos, son los más atractivos a la hora de comer. Y esto lo saben muy bien, repito, los pintores como Goya, Manet, Cézanne, que multiplican esos colores en todos los bodegones y en todos los cuadros donde aparece algo comestible. Y por último, Ana, me gustaría que nos comentaras cuál es, a tu juicio, el cambio que se puede producir en el perfil antropométrico en función del tipo de alimentación que estamos consumiendo ahora que consumíamos antes. Bueno, esto está demostrado a lo largo de la historia. Por ejemplo, los esquimales son un pueblo que ha permanecido allá en su región de hielos, yo diría que intacto durante muchos centenares de años. Tenían una configuración incluso craneal completamente distinta a la que tienen en este momento los que han emigrado al Canadá, que ya es una civilización totalmente occidental. Bueno, esta gente pues tiene una vida muy dura, come determinados elementos secos, mantenidos también en salazón, etcétera, etcétera, caza recién cazada, también recién obtenida. Pero los que han emigrado ya empiezan a comer una comida mucho más refinada, mucho más confeccionada, con arte culinario, pues han variado totalmente las características antropométricas. Pues muchas gracias una vez más a la doctora Ana Sastre por estar con nosotros. Esperamos poder contar contigo en alguna otra ocasión. Muchas gracias a ti, Coral. Muchas gracias una vez más. Espero que estas reflexiones de la doctora Sastre les hayan aproximado algo más a este apasionante mundo de la gastronomía, la nutrición y de la historia de la alimentación.